¿Qué tal melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy tenemos un video especial, considerando que ya estamos prácticamente en el 50% del año, en la mitad, y ya es costumbre en el canal comentarles algunos de mis discos favoritos lanzados este año en Chile. La verdad es que este ha sido un año con lanzamientos bien destacados en el mundo más underground, algunos otros en un nivel más mainstream. La verdad es que ha sido bastante interesante porque ha habido algunos debuts que han marcado harto la pauta, algunos lanzamientos de artistas un poquito más consolidados. Está interesante el panorama. Siempre hay cosas buenas que comentar. Algunos de ellos me parecen que han sido un poco pasados por alto, así que también un poco la intención es hablarlos, reconocerlos y por supuesto comentar aquellos que han sido un poco más celebrados. La lista la voy a presentar completamente alfabética, sin ánimo de spoilear mucho la lista que va a ser lanzada por supuesto en diciembre, enero ya de ya el próximo año, pero siempre, como siempre, mi lista de fin de año, cuando sea una lista ya mucho más grande, cuando ya estén todos los lanzamientos ya oficialmente del año 2025. En primer lugar, ya yendo directamente al grano, considerando también que mi perro quiere su paseo, vamos en el caso de Camila Moreno. Quiero en primer lugar comentarles de Camila Moreno, el álbum llamado La Primera Luz. Camila Moreno es una artista que por supuesto es muy destacada en este canal, ha sido muy celebrada. Su disco Mala Madre fue un disco que me gustó muchísimo, mi disco favorito del año en que salió. Después el disco Rey también fue muy destacado. Y aquí vuelve con un álbum más íntimo, un trabajo más de folk rock, con una intencionalidad mucho más enfocada en hacer canciones directas, emotivas, digamos con una cosa casi visceral en cuanto a las emociones, a sus aprendizajes, a su crecimiento, incluso como sus vivencias como madre. Un disco realmente precioso, por favor escúchenlo si es que no lo han hecho. Como también el disco de Cherkán, un gran álbum. Nos pasamos ya a una cosa, mantenemos en el mundo del rock, pero mucho más denso en términos como de buscar ritmos complejos y digamos una muestra bastante interesante de instrumentos. En este caso es un disco de rap progresivo muy cercano a bandas como de Mars Volta, por ejemplo. De los primeros discos de Mars Volta tienen mucho de ese espíritu, un vocalista con una personalidad absolutamente increíble, un disco muy disfrutable con mucho ritmo, excelentes arreglos, por favor escúchenlo. También me gustó muchísimo el disco de Chica Rica, Invierno en la Playa, un trabajo que se acerca a una onda como house, pero también mezclado con pop, indie-trónica, con el estilo que le marca Chica Rica, pero sin dudas con una producción espectacular, una sonoridad increíble. Y por cierto, lo disfruté un montón y son canciones que consolidan un poco la búsqueda musical que ha tenido Chica Rica desde el comienzo, así que también muy destacado. Otro disco que ha sido muy celebrado, en este caso el disco de Coclea y Canut de Bon, No Esperan por Nadie, que es un split. Aquí tenemos un trabajo súper cercano al post-hardcore, una cosa mucho más screamo, una cosa bien incendiaria, bien cáustica en cuanto a sonoridades, un disco brutal, un disco inmensamente celebrado y considerando que, insisto, que es un split, que está dividido en dos partes por estas dos bandas y dos bandas que se han marcado súper bien en cuanto a lo musical y que han tenido mucha notoriedad por lo mismo. Así que, no, increíble este trabajo, también escúchenlo si es que no lo han hecho. Otro disco que me gustó muchísimo es el de Indy Jane, llamado Debut y Despedida. Este es un trabajo que se acerca a una cosa mucho más popera, pero con una teatralidad, un sentido del humor y una personalidad realmente cautivadora. Siento de que Indy Jane es una performer, una actriz, bueno, ella es actriz de hecho, y se nota mucho que toma mucho de esa expresividad a la hora de hacer canciones y haciendo como una especie de disco conceptual de una relación amorosa muy interesante, muy divertido el álbum, me gustó muchísimo. Un disco que se sorprenderán que he disfrutado mucho este año, porque quizás, claro, yo no soy tan como cercano al sonido del reggaetón como quizás otros colegas, pero el disco de Easy Kid me encantó. O sea, encuentro que es un sólido álbum de reggaetón, los beats son excelentes, el juego de los ritmos es fantástico, se nota que hay harto aprecio harto el trabajo quizás de Acrila y la producción de la gente que está con ella, porque se nota que está esa mano por ahí, de hecho aparece ella en el álbum, y esto juega un poquito con electrónica, medio drum and bass, están por ahí, así que si disfrutaron el de Acrila deberían escuchar mucho el de Easy Kid. Y definitivamente mi disco reggaetón del año, absolutamente, lo estaba escuchando harto, la verdad, este disco. Nos pasamos de nuevamente al mundo del rock, el disco de Emile Dubois, Cartografía de las Ánimas. Este es un trabajo que
se acerca a un lado más tradicional del folk rock. El de Camila Moreno quizás tiene una característica más actual. En cambio, el de Emile Dubois siento que tiene un sonido clásico en ese sentido. Y eso también lo hace una experiencia muy bacán, porque además lo mezcla con elementos medio bluseros. Tiene una onda media de los tres un poquito este álbum, y me gusta harto por lo mismo. Así que también súper recomendado ese disco. Otro disco que me encantó es el disco de Escondite La Quebrada, que tiene este sonido de fader, que es esta combinación de indie rock con post-hardcore. Un trabajo que tiene muy buena expresión en cuanto a las cuerdas, a duelos de guitarras, en ese sentido, como de hacer una cosa y hacer otra. También tiene mucha sensibilidad con elementos de post-rock, medios ambient, y por ese lado siento que me cautivó muchísimo, y creo que es un paso al frente y un avance bastante notorio de la propuesta que ya era muy clara desde el primer inicio. Siento que aquí aumentan como en cuanto al nivel de la propuesta, así como pasó, les comentaba con Chica Rica. Siento de que Escondite a su estilo lo hace muy bien, así que también muy buen trabajo. Por supuesto que también iba a estar acá el disco de Jesse Castle llamado La Brea. Este disco, por supuesto, ha sido generando un impacto bastante importante. Sin duda Jesse Castle es la banda del momento, y creo que este disco tiene todo para ser celebrado. Y este es un disco que, teniendo esa densidad en los juegos de guitarras, en los acordes, mezclando unas cosas medias yaceras, el uso de bronces, la expresividad vocal, por supuesto, dándole una cosa bien potente, enérgica, mezclado con esta cosa más brutal, post-rockera, medio swans, de hacer de estos sonidos inmensos, brutales, y estas cosas como climáticas muy fascinantes, hacen de Jesse Castle una banda increíble. Y sin dudas la fanaticada tiene razón al momento de apreciar esta banda, y da mucho gusto de que tengan el éxito que tienen, considerando que es una banda súper especial. Así que también, por supuesto, se ha escuchado mucho de Jesse Castle. Un disco que me ha encantado y lo he recomendado hasta no más poder es el disco de Joaquín Fuentes, Quinta Temporada. Este disco es de jazz, pero es un jazz mezclado con una sensibilidad, fusión de mundos del rock, mundos del metal, incluso a la hora de ejecutar el instrumento. No es un disco de rock, no es un disco de metal para nada, pero se nota de que esa sensibilidad, esa forma del ataque de las notas, el tipo toca una velocidad con el piano que es impresionante, y su banda es espectacular. Así que este disco es el disco de jazz que he escuchado este año, que más destaco hecho en Chile, así que por favor escúchelo. Este disco es una maravilla, como también lo es, por supuesto, el metal no falla. Aquí de hecho hay dos discos de metal. En este caso está el de Kexelur, Epigrama de un pasado perdido. Estos son los maestros del black metal atmosférico, del black metal más experimental, del black metal más denso. Este es un disco, no es fácil de escucharlo, pero sin dudas de ellos lo hacen una experiencia fantástica, fabulosa. Creo que Kexelur tiene un gusto para hacer cosas más tranquilas, pero también cosas demasiado climáticas, muy impresionantes. Un disco que combina tantas cosas y que demuestra lo que mantienen el mismo nivel, el mismo perfil de lo que habían hecho en anteriores entregas. Así que también me gustó muchísimo este trabajo de Kexelur. Manual de Combate es otra de las bandas que destaco de este año. El disco Para acabar con la repetición de lo existente es un trabajo que se sale del sonido post-hardcore que estábamos acostumbrados, esta cosa más gritona, esta cosa más digamos, orientados al mundo del post-hardcore y del punk, a mezclarse a una cosa más de post-rock. Ahora es una banda completamente nueva, la sensibilidad distinta. Obviamente se nota mucho la influencia de actos de post-rock y de bandas de ese tipo. Por cierto, que tienen influencias de bandas como Lizao, por ejemplo, que vienen de ese mundo medio post-hardcore, pero digamos orientada a una cosa más post-rockera. Es un trabajo muy favorito, la verdad, de este año, porque creo que es un paso valiente cambiar de estilo, y siento que lo lograron muy bien. Me ha encantado también el disco de Niño Cohete. Este es el comeback del año en cuanto a una banda que se renueva. Pocas veces se puede decir que el comeback de una banda que haya estado casi más de casi una década sin hacer música. Este disco, Donde las serpientes toman el sol, es un disco precioso que mezcla este lado más indie folk, pero también con una cosa un poquito más rockera. Mezclan las cuerdas eléctricas con la producción electrónica, como siempre lo han hecho, con un nivel increíble, una sonoridad preciosa. El sample de este trabajo es inmenso. Es un gran disco realmente, y es un disco que para esta época medio invernal acompaña mucho, siento yo. Por supuesto, de una banda sureña se entiende mucho esa sensibilidad, así que también muy recomendado este disco de Niño Cohete. Pero si quieres bailar, si quieres escuchar una cosa mucho más popera, este tiempo he estado celebrando mucho el sonido del Sofistipop. Sin dudas, Pablo Joaquín es un discazo el que hizo. El disco Tintinea, un disco entretenido también, buenos coros, performance vocal agradable, arreglos increíbles, performance musicales, por supuesto,
a tope, y realmente creo que es un discazo lo que sacó en la misma línea de artistas de, digamos, que son cercanos a él, como el caso de Bau, por ejemplo. Siento de que Pablo Joaquín hace música de esa línea que es muy, muy interesante, así que por favor también escúchenlo. Y quiero cerrar con un disco de death metal, en este caso el disco de Storm, Death, Chaos Will Reign. Este es mi disco death metal del año. Aquí tenemos este sonido brutal, frondoso, agresivo, ametrallador, muy técnico por supuesto como siempre, pero con una digamos una densidad y una ambición sonora y en cuanto a lo lírico que se acerca mucho a actos modernos como Blood Incantation, por ejemplo. Siento que un poco buscan un poco tiene esa idea, y siento de que lo logran bastante bien. Es un disco que es dinámico, que tiene diferentes partes a lo largo de cada canción. Realmente creo que es un disco muy bueno y aquellos fans del death metal lo van a apreciar mucho. Hice aquí un pequeño speedrun de 15 discos que deberían ser puestos en su playlist el día de hoy. Si es que no lo han hecho, por favor escuchen estos discos. Todos los links van a estar en la descripción para que vayan, lo elijan en su plataforma favorita y así lo pueden escuchar. Coméntenme ustedes cuáles son sus discos favoritos chilenos lanzados este año hasta ahora. Algunos de estos que mencioné, quizás hay otros, por supuesto que hay mucho más. Aquí yo hice una lista bastante cortita para que puedan ustedes ponerse al día con lo que se ha hecho en Chile. Ya llegamos al Ecuador del año, así que es importante ir celebrando lo que llevamos hasta ahora. Así que eso, me despido por hoy. Muchas gracias por ver este video, considera suscribirte y bueno, voy a sacar a mi perrito que está bastante inquieto. Eso, nos vemos.